Bueno, pues sin más dilación vamos a continuar con la jornada de hoy. Ya hemos descansado estos 5 minutos, yo creo, ¿no? Y nos hemos recuperado y comenzamos con la siguiente actividad del Congreso. A mí me hace especial ilusión esta charla, bueno, todas, pero esta la verdad es que me hace mucha ilusión porque me une con Pablo una gran amistad desde hace años, pero también porque bueno, él es profesor en la Universidad de Medellín, también estuvo aquí en la Universidad de Salamanca, pero también Pablo tiene algo eh, que a mí me gusta mucho que hagan los académicos o que hagamos los profesores, ¿no? Que también trabajemos en el terreno, ¿no? Y que hagamos cosas de creación, porque creo que la creación se alimenta de la investigación y la investigación se alimenta de la creación y él reúne ambas cosas. Él ha trabajado realizando documentales y hoy viene a hablarnos de su último proyecto documental que no quiero decir que es un documental solo, sino que es un proyecto, ¿no? Porque nace de algo, no es solo un documental, sino que va mucho más allá, ¿no? De todo lo que ha hecho y todo lo que ha creado con ello y lo que ha servido, ¿no? También, porque una función yo creo que tiene también los medios audiovisuales o los productos audiovisuales o las obras audiovisuales no solo es entretener, sino que tienen que servir para lo que hablábamos ayer también con Elena Taberna, servir para hablar de realidades desconocidas y de otras situaciones que nosotros podemos desconocer porque en nuestro mundo cercano no se dan. Y hay en toda su obra de creación un compromiso, igual que la hay, un compromiso con el trabajo y con la realidad en la que él vive, ¿no? Entonces, Pablo Calvo viene a presentarnos su documental, su proyecto de documental. Voy a mirar para que no diga yo mal el título. Es La Luz, un relato documental sobre el conflicto colombiano y la película documental es Palabras de Luz. Así que le doy la bienvenida a Pablo, le agradezco enormemente que esté aquí. Además, tenemos la suerte de que esta vez está compartiendo uso horario porque está en Salamanca ahora realizando una estancia, pero si no, le tendríamos al otro lado del charco en Medellín. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María. Bueno, lo primero, por supuesto, darles las gracias a todas y todos los valientes que han aguantado, que se han aguantado sin ir a ver a España. Les agradezco mucho, de verdad, bueno, pues que se hayan interesado por este proyecto y por este ratito que vamos a compartir. Por supuesto, darle las gracias a María, que es mi amiga, mi mentora. Bueno, creo que hemos compartido, esta es la sexta edición del Congreso, creo que todas menos en una, hemos compartido juntos mucho trabajo y muchas alegrías también en este magnífico Congreso que habéis consolidado a lo largo de tantos años. También muchísimas gracias a todo el equipo del Congreso, a Esther, que la estoy viendo ahí, también obviamente a toda la gente del CEP y de la universidad, porque, pues como bien decía María, yo hoy vuelvo a casa. Al final, aunque yo trabajo y vivo en Medellín, soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, mi casa es la Universidad de Salamanca. Ahí me formé, ahí he trabajado en distintas áreas y bueno, pues obviamente siempre me encanta volver a mi casa. Hoy les vengo a hablar un poquito de memoria, de víctimas, del conflicto en Colombia, de resistencia, de supervivencia, bueno, distintas cuestiones que hoy, digamos, también les voy a arrojar un poco para la reflexión a través de este proyecto documental, como bien decía María, Palabras de Luz, que es una película documental que narra a través de las vivencias y de los hechos que le han ocurrido a Lucerena Salas, la protagonista de nuestro documental, narra un trocito de la historia de Colombia, un trocito del conflicto de Colombia a través de la población, a través de las personas que por desgracia lo han sufrido y lo sufren. A ella luego iremos viendo algunas cuestiones de la película. Les quiero mostrar también un pequeño fragmento de unos minutos, digamos, para darle un poco de contexto a lo que les voy a contar. Pero a ella, aparte de haberle ocurrido distintos hechos victimizantes a lo largo de su vida, teniendo una vida muy dura, bueno, pues uno de esos 3 hijos, ella tuvo 3 hijos varones, y uno de sus 3 hijos, también David, fue asesinado en 2008
creen por un grupo paramilitar de Colombia. Esta es mi primera película como director. Yo llevo muchos años en la producción audiovisual y, como decía María, siempre he tenido una patita en cada parte, ¿no? Me desempeño como académico, como investigador, soy profesor en la universidad, digamos, con eso me gano la vida, aunque es un término un poco feo, ¿no? Pero así obtengo un salario, digamos, pero siempre también me ha interesado mucho y he trabajado durante muchos años en distintas producciones audiovisuales, vinculadas fundamentalmente al documental, y este es el primer proyecto que abordo como director. Está codirigido junto a mi compañero Alejandro Alzate Giraldo, que es profesor también de la Universidad de Medellín, y tiene guión de Ingrid Sánchez, que es también compañera nuestra del proyecto, que trabaja en el Tecnológico de Antioquia, también en la ciudad de Medellín. No la hemos traído al Congreso para presentarla, me hubiera encantado hacerlo, pero la vamos a estrenar oficialmente en la facultad en agosto. Si lo hacemos online, me encantará distribuirles el link para que todas y todos los que estén interesados la puedan ver y puedan asistir a su estreno. Creíamos que nos merecíamos, después de todo este proceso que hemos pasado, aunque en Colombia la situación es realmente dramática hoy en día con el tema de la pandemia, pero en esa vuelta a una normalidad, si es que en Colombia alguna vez se puede hablar de normalidad, bueno, seguramente creíamos que nos merecíamos hacer una presentación presencial, un estreno en el que Luz pudiera ir a que, digamos, a contar esa historia, a asistir al estreno en primera persona, etc. Por tanto, hemos aguantado 7 meses prácticamente desde que acabamos la película para presentarla ahora en Medellín, y desde ahí pues, iniciará su camino por distintos festivales, distintos eventos. Esperemos que sea largo, porque al final, como les decía, esta película habla un poco de memoria, habla un poco del conflicto, es una herramienta que nosotros utilizamos para denunciar hechos que son muy graves, que son muy tristes y que, digamos, que están dentro de un contexto de impunidad judicial, de injusticia, que creemos necesario denunciar. En esta sesión les quiero hablar un poquito de cómo produjimos esta película, cómo al final surge Palabras de Luz, o sea, un poco el contexto de producción, también muy brevemente el contexto histórico en el que ubicamos esta narración, ya que aquellos y aquellas que me escuchen desde Colombia, pues estén muy vinculados a la historia de Colombia, pues esto les va a sonar muy fresco, pero si no, es cierto que es un tema un poquito complejo, un poquito enrevesado a veces a la hora de sistematizar la información, dado que han pasado muchos años de conflicto en Colombia y además hay muchos agentes, distintos momentos. Bueno, ha habido muchas ramificaciones que lo hacen un tema muy, muy complejo. Hablaremos un poco de la producción en sí misma, ya que supuso algunas cuestiones que creo interesantes para este proceso de construcción compartida del relato, que es también algo que les vengo a contar, las motivaciones fundamentales que tuvimos para crear este discurso, y también que conozcan un poco a raíz del discurso a Luz Helena, que es la protagonista al final de la historia, para, a modo de conclusión, pues terminar un poco hablando de las funciones del documental en procesos de construcción de memoria, que al final ha sido un poco la motivación, sin ánimo de hacer spoiler, la motivación que nos ha llevado a desarrollar este proyecto y que al final este proyecto culminase o cristalizase en Palabras de Luz, en esta película documental. Respecto al contexto de producción de la película, decirles que surge de una motivación, de un proyecto personal. Yo llego a Colombia en el año 2016, justo con el sometimiento al plebiscito sobre los acuerdos de paz, que si saben, salió el no, o sea, la población colombiana votó que no, quería los acuerdos de paz que se habían estado negociando en La Habana, luego hablaremos un poquito de eso. Yo ahí estaba buscando apartamento en ese momento en Bogotá y llego a Colombia con la intención o con la inquietud sobre documentar algo del conflicto armado en Colombia, sobre todo ubicado en una cuestión que me llamaba mucho la atención, que es que las mujeres son no les puedo decir una cifra estadística, pero en la inmensa mayoría de los casos, las que buscan la verdad,
sea, las que cuando ocurre un hecho victimizante, hay una desaparición, hay un desplazamiento, hay un asesinato, cualquier tipo de hecho victimizante, son las mujeres, las mamás, las hermanas, las hijas, las que buscan la verdad sobre los casos. Obviamente, ante esos altos grados de violencia y ante unas cifras de impunidad judicial todavía más altas. Entonces, estamos en un contexto de agresión a los derechos de las personas, pero además con unos niveles de impunidad judicial altísimos. Además, me di cuenta de que sus voces al final eran ejes vertebradores del discurso de la memoria, porque en Colombia pasa algo muy curioso, que es que la memoria se hace a tiempo real, o sea, se hace todavía con la herida abierta. Y luego hablaremos, si quieren, de otros procesos de construcción de memoria histórica, pero por fijarme en los casos españoles, miren cómo estamos trabajando en el caso del terrorismo de ETA o en el caso de la guerra civil, ni hablemos, ¿no? Donde, digamos, la mirada con perspectiva histórica es mucho más amplia que en Colombia, donde muchos de los hechos están ocurriendo todavía. O sea, muchos de los hechos se producen todavía, así se hayan desmovilizado las FARC y hayamos logrado, bueno, se estén queriendo implementar unos acuerdos de paz. Por tanto, partiendo de esa premisa, yo quería documentar y contar una historia referente a esta cuestión, referente al papel de las mujeres dentro del conflicto colombiano. Además, yo me encuentro en esta película, a la hora de hacer esta película, en un entorno de producción puramente académico. Es decir, la Universidad de Medellín es la empresa productora de esta película. Nosotros tenemos una de las facultades de comunicación más potentes de América Latina y eso obviamente pues, nos da un contexto de trabajo en una universidad privada que tiene unos medios de producción altos. Y eso nos hacía pues, tener un contexto en el que nosotros podíamos desarrollar un producto cinematográfico, una obra cinematográfica con todas las garantías. Ahora bien, obviamente el hecho de estar insertos en una facultad, de nosotros dedicarnos a enseñar y a investigar, pues también delimitaba de alguna manera también el proyecto, en tanto la película surge de un proyecto de investigación e internacionalización que nosotros desarrollamos y presentamos a una convocatoria, Nexo Global, una convocatoria que fue seleccionada junto con otras 13 o 14 universidades en Colombia y obtuvimos financiación del Gobierno de Colombia, del Ministerio de Educación y del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Embajada Americana. Esta financiación nos ha permitido hacer una película, como decía María, del trabajo de investigación que ya veníamos desarrollando en el proyecto y que, bueno, pues tiene otras ramificaciones vinculadas a la investigación-creación, vinculadas a la investigación, digamos, más dura, en el sentido de verter resultados en artículos científicos, etc. Pero digamos que la financiación nos abría la puerta a, bueno, pues esta película documental que nosotros pensábamos, que nosotros creíamos que podía ser muy interesante, pues poder hacerla, obviamente, con todas las garantías. La verdad que les tengo que confesar que al ser un entorno de producción académico, eso me influyó mucho a la hora de articular la película que queríamos hacer. Fundamentalmente porque yo sabía que no quería hacer. Es decir, no quería hacer un vídeo de divulgación de resultados, un vídeo que está muy bien, que tiene un uso en el aula o para presentarle a tus compañeros o para vender tu proyecto o para lo que sea, digamos, de un contexto más profesional y un contexto más, digamos, entre pares, no tan de divulgación. Tampoco quería hacer un reportaje televisivo, porque sinceramente también buscando un poco uno su voz y cómo la quiere articular, sí que escapaba de esas referencias en torno al documental y tampoco quería hacer una película de autor, porque creo que la temática no maridaba bien con hacer una película con un yo muy marcado, ¿no? Entonces, sí que es cierto que sabiendo qué no queríamos hacer, qué película, y no teniendo muchas certezas sobre la película que queríamos construir, pues fundamentalmente nos decidimos a empezar a trabajar, a sistematizar lo que ya habíamos investigado, los contactos, etcétera, y comenzamos el trabajo de acompañamiento con distintos colectivos sociales que operan en el territorio. Este trabajo es fundamental para
para poder hacer la película o para poder hacer cualquier trabajo de campo en este tipo de territorios. Nosotros nos ubicamos en las laderas, como solemos denominarlo allá en Medellín. Medellín es una ciudad que está en un valle y en las laderas tiene las zonas de aluvión que se constituyen en comunas, por simplificarles un poco el asunto. Esas comunas son barrios populares en los que nosotros trabajamos con colectivos que, digamos, son los que articulan un poco la confianza y la garantía mutua. Es decir, la confianza de que yo voy a poder obtener testimonios, experiencias que tributen adecuadamente a mi investigación y que me den lo que yo quiero obtener para contar lo que quiero contar. Confianza en tanto las personas con las que vamos a trabajar nos conocen, saben lo que estamos haciendo y de alguna manera aceptan y asimilan de buen grado el trabajo que hacemos con ella, y las garantías para las personas que prestan su testimonio, porque tienen que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer con su testimonio, que es lo más íntimo y lo más doloroso que les ha pasado. Por tanto, no estamos hablando de una opinión sobre un tema de estudio, etcétera. Estamos hablando sobre algo que ha traumatizado, que ha amputado la vida de muchas personas, y también garantía para nosotros como investigadores, ya que obviamente debemos tener en cuenta que estos territorios están controlados normalmente por estructuras delincuenciales que, bueno, de alguna manera deben aprobar, si quieren el término, o consentir nuestra presencia y el trabajo allí con estos colectivos. Por tanto, a partir de esa premisa, digamos, es a partir de la cual articulamos el proceso de producción de la película. Respecto al contexto histórico en el que ubicamos la narración, simplemente les voy a dar algunas cifras muy puntuales, pero que me parecen muy ilustrativas de en qué contexto nos manejamos. Si ustedes entran por curiosidad en la página web del Gobierno colombiano del Registro Único de Víctimas, se van a encontrar las cifras actualizadas al día del registro y la sistematización de los casos y de los hechos victimizantes que están asociados al conflicto colombiano. Desde que se tienen datos, es decir, el conflicto se sistematiza y se cronifica desde hace más de 60 años, ¿no? A día de lunes, o sea, antes de ayer, las cifras, fíjense, en un país con 44 millones de habitantes, son que tenemos 9.146.546 víctimas registradas del conflicto. O sea, piensen en la dimensión del hecho, en el porcentaje de población que se ha visto afectada por el conflicto, o sea, que ha sufrido al menos un hecho victimizante, porque fíjense que de esos 9 millones y poquito, también tenemos otra cifra apabullante que son 11.566.000 eventos o hechos victimizantes registrados. ¿Esto qué nos dice? Que las personas normalmente sufren más de un hecho victimizante. Por ejemplo, pueden sufrir desplazamiento y homicidio, desplazamiento y secuestro, extorsión, amenazas. Bueno, hay distintos hechos victimizantes que sufre la población. De esos datos, que pueden parecer un poco asépticos, veremos cómo ahora nos bajamos un poquito a la realidad concreta de las personas que lo sufren y de cómo lo sufren. Pero simplemente, y asociado también con la historia de Luz, dos datos más. Del conflicto colombiano, desde que hay cifras y se registran hechos, y no estamos hablando de muertes en combate, sino de muertes de población civil, se han registrado más de 1.160.000 casos de homicidio. O sea, 1.160.000 personas en Colombia han muerto por muerte violenta, por homicidio, derivado directamente del conflicto. Pero es que 8.137.000 personas han sido víctimas de desplazamiento. Colombia es el segundo país con más desplazados del mundo. Y puede parecer así cuando uno dice, ¿cómo así Colombia? Pero esto, lo de los desplazados, no es una cosa como de países en guerra. Claro, es que Colombia es un país en guerra, o ha sido un país en guerra hasta 2016, ¿no? Siguiendo esta tesis. Hay otras muchas tesis, ¿eh? Yo respeto todas las opiniones, nosotros nos hemos adherido, digamos, a esta idea, ¿no?, del conflicto armado. Pero fíjense que es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados, por detrás de Siria,
que es el primero en este triste ranking, y después y antes de República Democrática del Congo, Afganistán y el sur de Sudán. Fíjense, estos países son o países en guerra o países que son estados fallidos, ¿no? Países que tienen un nivel de inestabilidad tan grande que no se puede hablar de un control del Estado, un control del territorio por parte del Estado, mejor dicho, ¿no? Por tanto, nos movemos en un contexto que nada tiene que ver con los países del entorno, independientemente del nivel económico, o del PIB, o de X o Y razones o datos, estamos en un contexto que nada tiene que ver. Tiene una idiosincrasia muy particular, sobre todo plagada de violencia, un contexto histórico plagado de violencia. Desde el Bogotazo, digamos este término que articula un poco la reacción popular ante el asesinato de Gaitán, candidato liberal a las elecciones presidenciales en el año 48, pero también incluso desde su configuración como Estado-nación, Colombia tiene una historia de violencia estructural prácticamente, ¿no? Y a veces es, incluso yo cuando enuncio estas cosas, cuando las digo en voz alta, a veces incluso uno se queda como un poco impactado en el sentido de hacer afirmaciones. Bueno, es que los datos y la experiencia nos dicen esto, ¿no? En este contexto de violencia, por darles un contexto obviamente muy esquematizado y muy simplificado, durante los 60 y los 70 del siglo pasado, pues aparecen o surgen distintos grupos guerrilleros, fundamentalmente de orientación ideológica de izquierda. Hay distintas matizaciones en el asunto, pero estas guerrillas, digamos, niegan ese establishment en el Estado, ven la imposibilidad de hacerse oír de otras maneras y se echan al monte y se configuran como grupos guerrilleros que confrontan al Estado. Ahí tenemos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Ejército del Pueblo, el ELN, el EPL y el M-19. Son fundamentalmente esos cuatro grupos guerrilleros, son los que operan en ese periodo. Hasta mediados de los 70, digamos, sin establecer una guerra directa contra el Estado, pero desde mediados de los 70 sí que podemos hablar de una guerra, podemos hablar de que ellos controlan algunas zonas que el Estado no logra controlar y desde ahí proponen una confrontación directa, o sea, lo que pensaríamos que es una guerra civil, aunque digamos que en la historia de Colombia ese término, pues no, o el término conflicto armado no haya sido utilizado por todos los gobiernos o en todos los momentos, mejor dicho. Con esta situación tan grave y tan peliaguda para la población, bueno, pues sobre todo desde finales de los 70, pero sobre todo en los 80 y los 90, pues tenemos la irrupción de un elemento, un personaje más, que es el narcotráfico, para complicar un poco más la situación y al final para generar o simplificarles pues, violencia y mucha más violencia, ¿no? Fundamentalmente sobre la población civil. Un país muy estigmatizado por todo lo que, digamos, se conoce de la violencia, del narcotráfico, de bueno, esas figuras que no vamos a nombrar ahora, pero que son por todos conocidas, que al final han constituido un poco la identidad colombiana de cara al exterior, lo cual lastra también en muchos casos a la sociedad colombiana, que se siente estigmatizada. Llegamos al final del siglo XX y entre los años 99 y 2001 pues implementan el Plan Colombia 1 y el Plan Colombia 2, en los cuales, pues, financiados fundamentalmente por los Estados Unidos, se inicia una guerra contra el narcotráfico. Hay un auge fortísimo del paramilitarismo, ejércitos privados que arman los terratenientes del país para, bueno, pues para controlar territorios ante la inoperancia del Estado. Y esta guerra contra el narcotráfico, sobre todo a partir del Plan Colombia 2, en 2001, se torna en guerra contra el terrorismo. A partir de los atentados del 11S en Nueva York, en las Torres Gemelas, hay un cambio de paradigma y a estos grupos, a estas guerrillas, se les empieza a catalogar como grupos terroristas, no se reconoce el conflicto armado
y a golpe de plomo, a golpe de intervención militar, se trata de acabar con ellos. En este periodo, según las estadísticas, es el periodo en el que la población civil sufre más y de manera más grave las consecuencias de esta violencia y de esta guerra. Aunque de cara a la comunidad internacional y sobre todo a ciertos sectores ideológicos tenemos bueno, pues una mejoría en los datos y parece que la población de estrato alto y de las ciudades pues, vive más tranquila, pues nada más lejos de la realidad porque, como les digo, es el periodo en el que más desplazamientos, más homicidios, más hechos victimizantes se producen contra la población civil, sobre todo población que es mayoritariamente campesina, que es mayoritariamente rural y que se ve obligada a desplazarse hacia las ciudades. Por tanto, tenemos unas cifras de desplazamiento y de migración forzada en Colombia altísimos en estas épocas, ¿no? Tenemos como muy asociado quizás esas imágenes de la migración a imágenes casi en blanco y negro, imágenes de los Balcanes en los 90, imágenes de ahora, por desgracia, de Siria o en Libia anteriormente o en Afganistán. Bueno, pues en Colombia se ha venido produciendo este proceso de manera estructural en las últimas décadas. ¿Qué ocurre? Que entre el 2008 y el 2010 hay, digamos, un cambio de paradigma. Juan Manuel Santos, que había sido ministro de Defensa del gobierno Uribe, principal impulsor de este tipo de políticas de seguridad nacional, bueno, pues asume la presidencia, él es el delfín de Uribe, pero el delfín pues le sale rana, porque niega un poco la tendencia y, digamos, cambia un poco el enfoque, se observa un agotamiento de la política de seguridad nacional, no es efectiva para reducir los niveles de violencia sobre la población civil y, bueno, pues ese cambio de enfoque, digamos, implica un reconocimiento del conflicto y la apertura a una solución negociada, lo cual a Uribe pues, le ha abierto las carnes porque está súper descontento con su exministro de Defensa, del que luego obviamente ha renegado y que para chasco obtuvo un premio Nobel de la Paz, ¿no? en 2016 a cuenta del proceso de La Habana, precisamente. Este cambio de paradigma también incluye de alguna manera la desmovilización del paramilitarismo, que ha sido una de las lacras y es una de las lacras de Colombia, porque estos grupos paramilitares, normalmente de orientación ideológica de derecha o extrema derecha, bueno, pues no dejaron las armas y se fueron a sus trabajos anteriores, sino que se han reconvertido en la mayoría de las ocasiones en bandas criminales que operan en el territorio, las denominadas como BACRIM, que operan en territorios urbanos y territorios rurales, sobre todo controlando tráfico de drogas, minería ilegal, piedras preciosas, tráfico de personas, porque obviamente estamos viviendo el drama de la migración venezolana, para acabar de completar. Entonces, bueno, pues todo esto genera un contexto complejo en el que trabajar y un contexto todavía más complejo en el que sacar la vida adelante. Por cerrar un poquito este rapidísimo recorrido histórico, bueno, en 2012 se inicia la fase pública de las negociaciones entre las FARC, la principal y más grande guerrilla colombiana, con el gobierno y que cristaliza en los denominados Acuerdos de La Habana, tras 4 años de negociación. En 2006 se vota el plebiscito, como les decía anteriormente, sobre la implementación de estos acuerdos y el no obtiene un 50,1% y el sí un 49,9%. Nos quedamos ahí a las puertas. Nos quedamos porque yo era del sí, obviamente. De hecho, yo me fui a Colombia a esto, ¿no? a vivir un poco todo este proceso de paz que obviamente con el gobierno Duque, que este sí ha sido un delfín obediente de Uribe, bueno, pues han hecho todo lo posible por no aplicar los acuerdos de paz. De hecho, hoy están en grave peligro. Parte de las FARC que estaba desmovilizada se ha vuelto a movilizar y ha vuelto a la selva como disidencia, una cuestión gravísima después de todo el avance que se había logrado. Y además, pues esto ha supuesto un foco de desestabilización en el país fortísimo que, bueno, pues que ha agravado la situación ya de por sí compleja de Colombia
ni descuento con la pandemia. Entonces, bueno, pues ha dejado un escenario complicado. En este escenario global complicado, nuestra historia se ubica en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. Esta comuna, como igual que otras muchas en Colombia y en América Latina, se configuran a través digamos, son asentamientos derivados del aluvión de desplazados del campo, en este caso, en muchas ocasiones, campesinos sin recursos y pequeños propietarios también que son desplazados de sus tierras porque la manera de acaparar tierras que ha tenido Colombia y los grandes terratenientes es salvaje. Entonces ha habido mucha gente que tenía su tierrita y que fue obligada a salir de un día para otro y que generó en la Comuna 13, que es un lugar complejo porque está en la loma de varias montañas, entonces hace como unas eses que lo ubican en una zona muy, muy, muy difícil de cartografiar, de observar, de controlar, etcétera. Bueno, pues obviamente se produce un urbanismo informal, hay una falta total de control de la administración y, bueno, pues como narra Luz Helena en la película, estos más de 20 barrios que se fueron levantando en lo que hoy se conoce como la Comuna 13, que tiene como unos 150.000 habitantes, pues han estado controlados por distintos grupos armados. En principio estaban bandas criminales, bandas digamos, de delincuentes, que fueron sometidas por grupos que, como los CAP, los Comandos Armados del Pueblo, las propias FARC, luego los paramilitares, que, digamos, pugnaban por el control del territorio y ponían ahí una ley, ¿no? La administración no llegaba, la policía no llegaba y tú bajabas a trabajar al centro, subías del centro y pasabas un checkpoint del ejército, un checkpoint de la policía y a partir de ahí ya no había ni ejército, ni policía, ni administración, ni nada. Tú entras en zona de los comandos armados del pueblo, zona de la SAUC o zona de quien estuviera controlando el territorio en ese momento y que además pugna por el territorio. Entonces tenemos distintas operaciones de confrontación y distintas operaciones militares que se llevan a cabo en esta comuna. Por eso también es como muy mainstream, es un poco como muy conocida porque se llevaron a cabo distintas operaciones militares, entre ellas está la Operación Orión, que fue muy famosa y tuvo una proyección internacional muy importante, dado que estas autodefensas, estos grupos paramilitares, actuaban en paralelo y con la ayuda de la policía y del ejército. Pero pero estos grupos no tenían que cumplir las mismas reglas. Entonces se producían agresiones constantes sobre la población civil, traducidas en asesinatos, desapariciones, secuestros, detenciones ilegales, torturas, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto es en el que llega Luz Helena a la Comuna 13, de un pueblo muy chiquitito de Antioquia, que es el departamento donde se ubica Medellín. Peque se llama el pueblo. A mí me hizo mucha ilusión, yo soy zamorano y hay un pueblo de Zamora que también se llama Peque. Entonces me hizo me conecté ahí, ¿no? con Antioquia. De hecho, yo a Antioquia a veces la llamo la Zamora tropical porque tiene mucho de castellano, el carácter paisa y el carácter antioqueño, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas cosas en común. Pero en todo caso, pues en este contexto ella llega desplazada del campo y empieza a trabajar con 16 años en casas de familia, se casa, tiene sus hijos, 3 hijos, Joan, Damián David y Esteban. Se divorcia después de tener los hijos, sigue adelante como cientos de familias y cientos de miles de madres solteras en Colombia, que las familias monoparentales con cabeza de familia, con la madre o la mujer como cabeza de familia son súper habituales, sobre todo en estratos populares, ¿no? en comunidades populares. Obviamente a ella como a todos sus convecinos le toca vivir un ambiente muy violento. De hecho, nos cuenta muchas veces cómo sus hijos tienen que ir al colegio expuestos a tiroteos, a balaceras constantes. Se vive con un miedo y una incertidumbre atroz en la población civil, que nadie se acostumbra a esto. Y aunque la gente lo cuenta y lo cuenta, digamos, con un halo de normalización del que lo ha vivido mucho o lo ha contado mucho, son situaciones que traumatizan a la sociedad, ¿no? Traumatizan al vecindario. De hecho, ella, en las distintas entrevistas que teníamos con ella y conversaciones informales y tal, nos contaba
a veces una anécdota que era la anécdota de la mirilla de la puerta. Aquí en Colombia a las 6 menos cuarto se hace de noche, todo el año. Entonces, pues a las 7 de la tarde son cerradas, a las 7 de la noche, dicen ellos, de hecho. Bueno, pues a las 8 se iba la luz, normalmente en estos barrios cortan el suministro eléctrico y empieza el tiroteo. Entonces todo el mundo debajo de la cama en la habitación más alejada de la calle, porque las viviendas además son de ladrillito. En Colombia, en Medellín hace muy buen clima, entonces no hace falta aislar las viviendas y por las ventanas y pues pueden pasar las balas. De hecho, ella siempre nos cuenta que a ella no le hizo falta hacer mirilla en la puerta de entrada porque en una de las balaceras le metieron una bala justo por el sitio donde iba a ir la mirilla. Entonces ya no le hizo falta, ya miraba por el agujerito de la bala si venía alguien a llamar a la puerta, ¿no? Entonces fíjense cómo estamos en un contexto de violencia estructural en el que Luz Helena, nuestra protagonista, ha sufrido numerosos hechos victimizantes vinculados con el conflicto y además con ramificaciones que son muy perversas, ¿no? Relaciones, situaciones de convivencia, de desconfianza que se dan promovidas por esta situación tan grave de descontrol, además por parte de la administración. Ella ha sufrido hechos de violencia sexual, ella ha sufrido desplazamiento hasta en 3 ocasiones de su lugar de residencia, sufre hoy en día todavía amenazas, de hecho vive en un lugar anónimo de Medellín, no puede dar su dirección porque tiene miedo que vayan a por ella y que un día pues le metan un tiro, porque es que es así, es que ocurre así y a los líderes sociales además en Colombia se les tiene puesta la diana. Entonces esto ocurre, pero el hecho en el que nos fijamos en la película es, como les decía antes, el asesinato de uno de sus 3 hijos, Damián David, el segundo hijo. A él lo asesinan el 16 de enero de 2007 en la Comuna 13, supuestamente por no querer colaborar con grupos paramilitares que operaban en aquella época en la zona. A muchos de estos chicos, normalmente sin recursos, que no pueden acceder al estudio, que normalmente tienen que salir muy temprano a ganarse la vida, pues las estructuras delincuenciales del barrio, las bandas, tratan de captarlos pues, como informantes, como sicarios, como soldados, para la extorsión, para el microtráfico, para el sicariato, porque y no quiero que le suene amarillista ni muchísimo menos, no es esa mi intención, pero es que hay veces que hay que ponerle cifras a los hechos, como dice Lucena en la película, porque las cosas hay que decirlas por su nombre, y es que el sicariato en Colombia se contrata por menos de 25 euros. Entonces, sale muy barato, sale muy barato. Y además, 9 de cada 10 crímenes quedan en la impunidad en muchos territorios. Entonces, a quien asesina también le sale muy fácil. Esa circunstancia o este contexto, la verdad que nos generaba, digamos, una historia en la película muy potente a partir de la cual empezar a articular todo esta reflexión sobre el conflicto y sobre las consecuencias que ha tenido en la población civil. De hecho, Damián desaparece, sale de su casa después de la cena a jugar un billar o a fumar un cigarrillo. De hecho, él le ha pedido plata a su mamá para el pasaje del bus para ir a trabajar al día siguiente, lavando buses. Bueno, pues lo que pueden buscarse la vida chicos de 14, 15, 16 años que no tienen nada que hacer, ¿no? Que no tienen ninguna oportunidad. Muchos cantan en los buses, otros venden golosinas, otros, bueno, tratan de buscarse el diario, como dicen allá, como pueden. Y esa noche, pues no regresa. Y al día siguiente, se supone que al día siguiente aparece asesinado, aunque ella no logra encontrar a su hijo hasta 8 meses después. Y aquí se produce una situación muy paradójica que explica muy bien este descontrol que hay en Colombia sobre el conflicto y sobre los casos de las víctimas. Ella no obtiene datos de su hijo hasta 8 meses después, cuando en un periódico local sale una lista con su nombre y apellidos de personas que están enterradas en un cementerio. Yo me pregunto, si el nombre de su hijo sale publicado, ¿cómo nadie le comunicó a ella? ¿Cómo la administración no es capaz
de decirle, porque ya obviamente va a la fiscalía, va al CTI, va a la policía, pone la denuncia, busca en todos los lados, busca por la calle con una foto, etcétera, etcétera, 8 meses hasta que un día ve en un periódico el listado y efectivamente lo habían enterrado en una fosa donde había cadáveres no reclamados, digamos. No reclamados y, por tanto, no investigados, no analizados los casos, nada. Este hecho tan paradójico, porque dices, bueno, pues si sabían el nombre, ¿cómo no notificaron o cómo no trataron de buscar a los familiares o algo? No sé, algo que nos puede parecer tan de sentido común, pues esto es lo que ocurre en muchas ocasiones y a partir de este momento, de que después de 8 meses de búsqueda, Elena, por suerte, dice ella, fíjense, obtiene los restos para poder vivir este proceso de duelo y poder, digamos, enterrar a su hijo y tener un sitio donde ir a llorarle, pues Lucelena decide que no se va a quedar masticando su dolor y comienza a actuar. Ella se configura como defensora de los derechos humanos y actualmente, desde hace años ya, ayuda a otras mujeres que están en situaciones parecidas, que han perdido sus seres queridos y que en muchas ocasiones, como les decía, por desgracia, no han logrado encontrar sus restos, porque hay algo muy perverso en las desapariciones, que es que, digamos, hay muchos cuerpos que todavía no han sido recuperados. Y de hecho, ya se sabe que hay fosas comunes en la propia Comuna 13 que no van a poder ser desenterradas. Por tanto, va a haber muchas personas, muchas víctimas del conflicto que no van a aparecer y, por supuesto, sus casos no se van a esclarecer. Además, ella brinda apoyo emocional y acompañamiento a las familias, porque hay muchas veces que estas situaciones son durísimas para las familias, por tanto, es muy bueno tener ese acompañamiento también, no solo de profesionales, sino de gente que ha vivido en sus propias carnes y que empatiza a ese nivel con el dolor de las personas, ¿no? Pero es que además Lucelena se ha configurado como cronista de una realidad que le ha tocado vivir y que es representativa de millones de colombianos, y ella escribe poesía. Narra a través de la poesía lo que le ocurre, lo que siente, lo que piensa, cómo vive su dolor. De hecho, ella empezó escribiendo en Facebook sus poemas y la verdad es que estamos muy contentos de que en el proyecto y en esa financiación de las que les comentaba al principio, pues hayamos obtenido un poquito unos recursos para poder editar una primera edición de su primer libro de poesía que compila 50 poemas de Lucelena Salas y que conseguimos editar 600 ejemplares, pues también para distribuirlos y que ese elemento se configure también como un ejercicio de memoria histórica de la comuna y de Colombia, al fin y al cabo. Respecto a la producción de la película, decirles que surgió una película de 40 minutos cuando inicialmente teníamos comprometido un cortometraje de 12 minutos. O sea, el tema, la narración de Lucelena, lo complejo de hacer entender qué había ocurrido en la comuna y qué le había ocurrido a Luz, pues nos llevó a una película mucho más grande. De hecho, fíjense que teníamos la intención inicial de haber hecho una película pues, con distintas voces de distintas mujeres, pero conocimos a Lucelena y la verdad que con esa capacidad que tiene de transmitir el mensaje y de representar y de llenar la narración, pues la verdad es que decidimos construir esta narración a través de una sola voz y la verdad que ha sido yo creo que un acierto, pero no ha estado exento de retos, les confieso. Les diré que en la sala de montaje, al final, uno debe de dejar recaer todo el peso de la narración sobre las palabras de Luz, ¿no? En las distintas entrevistas, en los distintos encuentros que íbamos teniendo, en un tema tan complejo como el conflicto de Colombia. Por tanto, sí que era un poco un reto. Pero es que además les confieso que hay algo que tiene que ver más con mostrar el personaje de una manera honesta. O sea, hay una implicación emocional muy fuerte de todo el equipo con Lucelena. Yo, de hecho, les reconozco que el proceso de montaje, fundamentalmente, que hago yo o sea, desempeño ese rol en el equipo, en este caso, a mí me dejaba devastado, porque escuchar y reordenar, reconfigurar un poco la narración de Luz sobre hechos tan duros, la verdad que acababa las sesiones de montaje muy desgastado emocionalmente, y sí que había algo en tratar al personaje de manera honesta
que a mí era muy recurrente, ¿no? Me obsesionaba un poco. Y es que ella ha tenido muchas decepciones con la gente que ha venido a contar su historia. Es verdad que Luz Helena es un animal mediático, es decir, una persona que tiene una capacidad de comunicación muy grande y pues distintos medios, otros cineastas, gente de organizaciones, gente de distintos gobiernos, de partidos políticos, pues muchas veces se acercan a este tipo de personajes, si me permiten un poco la expresión, con todo el respeto, por supuesto, bueno, pues se acercan un poco para obtener esa historia, porque muchas veces, pues a lo mejor va gente desde Europa a documentar estos casos, etcétera, y no siempre se portan o nos portamos los que narramos las historias todo lo bien que deberíamos con las víctimas. Les voy a contar un caso, una anécdota que es muy ilustrativa de esto y que además, por desgracia, fíjense que me ha pasado con varias de las mamás con las que trabajamos. Nosotros trabajamos también con casos de falsos positivos de Soachi Bogotá, con la asociación Mafapo, y es muy curioso como les ha pasado, es recurrente esta cosa tan cruel. Me acuerdo que un día Luz me contaba que hace unos años el periódico El Tiempo vino a hacerle una entrevista. Fue un periodista a la comuna a hacer la entrevista y bla, 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 no sé qué, tomó ahí 2 o 3 fotos y le dijo que quería una fotografía de su hijo pues, para ilustrar el caso y bueno, pues también en aras de buscar la verdad y de contribuir, bla, 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 ¿no? Bueno. Luz Helena le dijo que esa era la única foto que tenía de Damián David él solo y que, hombre, que le daba un poco de reparo dársela porque estamos hablando de no había tantos teléfonos, no había WhatsApp, no había, o sea, las fotos eran de papel. Y además, las fotos, pues tenemos que, no nos podemos olvidar nunca que constituyen un poco pues, la memoria de las familias, ¿no? Sobre todo de un ser que ha desaparecido. Es nuestra única memoria visual. No tenemos un cloud, ¿no? En la nube, ahí todo con una carpetica de fotos y vídeos. Él ya se lo dijo, mira, ten mucho cuidado con la imagen, no sé qué, porque es muy importante para mí. Sí, sí, por supuesto, señora, no se preocupe, ¿cómo vamos pues, pues nunca le devolvieron la foto. Las otras fotos que salen en la película son con sus hermanos, tiene otras imágenes, pero nunca le devolvieron la foto. Sinceramente, igual esto les parece algo naif, pero a mí esto me parece un acto de crueldad tan grande que desde luego nosotros no nos lo podíamos permitir, sinceramente. Por tanto, había que tener mucho cuidado cada paso que dábamos, que tuvieran muy claro qué vamos a hacer con el material, cómo íbamos a trabajar el personaje. Digamos, todo eso hacía parte de ese proceso de construcción compartida del relato que les comentaba anteriormente y que luego al final hablaremos un poquito. Nos enfrentábamos a una postproducción además en pandemia, lo cual también supuso un reto grandísimo, en tanto, aunque la mayoría de las grabaciones ya estaban hechas, pues había que acabar algunas imágenes, el montaje, lo hicimos en pandemia. Sí que es cierto que con Ingrid Sánchez, con la guionista, aparte de compartir los proyectos, comparto vida, así que nos tocó el confinamiento juntos, eso hacía más fácil el trabajo, pero con Alejandro, el codirector, y con todo el equipo de postproducción, pues hubo que trabajar con WhatsApp y con la nube, lo cual ha sido un reto, pero ha sido también súper satisfactorio porque, bueno, somos 32 personas en el equipo y ha sido una maravilla trabajar así porque hemos conseguido sacar la película. Bueno, de hecho, salimos solo una vez a ver el montaje final de sonido, al estudio de grabación, pero hasta entonces lo hemos hecho, conseguimos hacer todo de manera telemática, lo cual pues también, ya les digo que fue un reto, pero que también supuso mucha satisfacción porque de alguna manera lo logramos. En todo caso, les decía hace un momentito que todo esto, todo el trabajo con Luz Helena, formaba parte de la sistematización de un proceso de construcción compartida del relato, que es, digamos, el anclaje académico que tiene este asunto. ¿Por qué? Precisamente por lo que no queríamos hacer, por los antecedentes nefastos de maltrato quizá a las víctimas, pero también por algo que les voy a mostrar al final a modo de conclusión y que es lo que ha articulado, digamos, el valor de este tipo de documentos, de este tipo de películas dentro de la sociedad, dentro del colectivo de víctimas, dentro de la sociedad colombiana, etcétera, etcétera. En todo caso, vamos a hablar antes un poquito del discurso, pero antes les voy a mostrar un poquito de Luz Helena, un poquito de cómo ella ha configurado el discurso. Voy a compartir
Nada, 7 minutos del documental y ahora hablamos. Cuando ya los paramilitares, la policía, el ejército se quedó, todos éramos milicianos. Todos ya nos habíamos convertido en objetivo militar. Porque decían que en una casa donde hubieran uno o dos jóvenes era porque eran milicianos. Yo decía, imagínense, yo a falta de uno tengo tres, entonces me van a venir y se me van a llevar estos muchachos. Y ese era pues como mi miedo. Y me tocó ver una vez un joven que se lo llevaron. Ay, a mí me dolió tanto eso. Porque el joven, desde allá del filo, él se despedía de la mamá. Y yo me eché a llorar. Y un vecino me dijo, si a usted le afecta tanto eso, que no es su hijo y que no le conoce, Dios permita que nunca le vaya a pasar una cosa de esas a usted porque usted no aguanta, usted no es capaz. Pero igual yo nunca pensaba pues, que finalmente a mí sí me iba a tocar. Una vez, yo no sé por qué yo no fui a trabajar y me quedé en la casa y sonó algo fuertísimo. Yo dije, no, acá fue, nos mataron a todos. Igual hay que salir a trabajar porque no se puede quedar acá. Y resulta que yo salgo y efectivamente le habían puesto un petardo a un cuerpo. Este cuerpo pues estaba los pedazos de carne pegados en la pared, esparcidos en la calle. O sea, no quedó como si a ese muchacho lo hubieran molido. Y uno siente tanto esto después de que vive la muerte de un hijo. Uno la siente porque yo me pongo en el lugar de esa madre y yo digo, Dios mío, y ella esperando al menos siquiera el cuerpo de su hijo y saber que no iba a recibir nada, porque imagínense, o sea, y mucha gente no habla de esto, no quieren callarlo, quieren como guardarlo, como que yo pienso que a veces la gente cree como que acá no pasó nada, o sea, no nos pasó nada, nada. Soñaba mucho con él y él estaba así como en un hueco. Como en un hueco y como con unas tablas así como podridas. Y me decía, a mí me van a matar los paracos, pero ma, no llore por mí que yo estoy vivo. Otra vez soñé que él estaba así como en una urna de cristal y que él me decía, ma, déjeme salir, ¿usted por qué me tiene encerrado? ¿Usted por qué no me deja salir?
Y yo le dije, no, Pachito, yo no lo voy a dejar salir porque usted se me va y no vuelve. Entonces que como que vino un señor y le abrió y él se fue feliz. Y yo tenía pues como sueños así que él siempre me decía que no llorara por él, que él estaba vivo. Bueno, con esa imagen de Luz Helena cerca de donde ella vive ahora, que es un paraje natural que está muy cerquita de Medellín, donde ella puede sentirse más liberada de toda la presión de una ciudad que a veces pues hay que reconocer que es un poquito hostil. Les dejo ahí, tampoco porque no quiero demorarme mucho, pero en todo caso, este testimonio, este breve testimonio que les muestro, me sirve para, bueno, pues de alguna manera mostrarles un poco la crudeza del discurso. Es cierto que este discurso, digamos, está sin querer caer en el amarillismo, ni mucho menos, ni bueno, pues en el sensacionalismo de quiere mostrar las cosas como son, porque es que así les pasaba a la gente. O sea, así ocurría, ¿no? Y de hecho era muy significativo como parte de los colombianos del staff colombiano, que ya les digo que eran inmensa mayoría, porque salvo Ingrid y yo, todos eran colombianos, aparte del equipo, cuando veíamos los cortes preliminares o teníamos alguna cuestión técnica que hacer, les daba mucho susto, como dicen ellos, ¿no? Les daba, es que es muy crudo, es que es muy fuerte, es que todavía hay, digamos, cierta reticencia y cierto miedo a abordar, a decir las cosas por su nombre, ¿no? Y sí que es cierto que sin querer caer en esa dinámica de hacer sentir como turbado al espectador, sí que queríamos que fuera un discurso que confrontara, que hiciera al espectador decir, oiga, yo vivo acá, o mira, esto ha pasado en un país al que yo voy a dar una clase, o al que yo voy de vacaciones, o en el que vivo, o con el que tengo una pareja, yo qué sé, con el que estoy vinculado de una u otra manera, ¿no? Porque al final esto, como decíamos al principio y como decía María, es una herramienta de denuncia para, bueno, pues para evidenciar lo que cuenta Luz sobre el caso de Damián David Rojas Salas, que a día de hoy sigue sin una resolución judicial, ni por supuesto la va a tener. O sea, seríamos ilusos si pensáramos que algún día se va a esclarecer algo de lo que ocurrió con su hijo. Pero también, al final, esta película pretende generar estos espacios de reflexión, ¿no? Y en ese sentido, que teníamos muy claro que queríamos contar la historia de Colombia o este fragmento de la historia de Colombia a través de lo que ocurrió a la población civil, no tanto con esas cifras que yo les daba al principio más rimbombantes o con datos históricos, sino bajarnos un poco a la realidad personal, a la realidad más humana, teniendo en cuenta obviamente un componente estético. Si habrán dado cuenta de que quizá en este fragmento a lo mejor no es muy representativo, pero yo me obsesionaba mucho por utilizar tomas muy largas, muy contemplativas, digamos, muy influenciadas o muy influidas, mejor dicho, es que allá utilizamos muchos esos términos y a veces se me va un poco, muy influidas por este cine etnográfico que al final, un poco de la vieja escuela que yo he mamado como operador de cámara y como director de fotografía, pero también les confieso que es una reivindicación un poco de la pausa. O sea, dejar al espectador en este mundo de tomas de medio segundo, 20, 40 segundos delante de una imagen, pues me parecía muy necesario, porque al final, fíjense cómo las panorámicas de la comuna, los planos generales, esos planos contemplativos, se ven un poco, se homogenizan en una vista rápida, ¿no? Vemos así como muchas casas ahí abigarradas, y si ven películas de las favelas en Brasil, es lo mismo.
y luego las pintan de colores además, y lo vemos en Chile, o las villas miseria en Argentina, o bueno, cualquier tipo de conformación urbanística de este tipo, tendemos a homogeneizarlas. Pero cuando nos tomamos el tiempo de mirarlas de manera reposada, empezamos a ver que en cada sitio hay una celdita, donde hay una vida, donde hay una toalla de un equipo de fútbol, donde hay una niña marcando un celular, donde hay alguien paseando al perro, donde hay vidas, ahí es donde yo quería llegar, ¿no? A que el espectador pudiera escudriñar un poco qué ocurre en esos barrios en los que si no eres de ese estrato no vas nunca. O sea, esto está a 10 minutos en taxi donde yo vivo, de mi barrio cómodo y tal, de profesor de universidad. Está cerca, pero les confieso que el 90% de mis compañeros no solo nunca han ido a la Comuna 13, qué susto, te roban, te matan. Tú sí, tú es que eres loco, es que vas allá. Pero es que nunca han montado en el metro de Medellín, por ejemplo. Entonces estamos en ese nivel de lejanía, conviviendo todos en un espacio muy reducido, ¿no? Por tanto, también era una manera esta de demostrar una manera en la que la sociedad ha dado la espalda al conflicto, ¿no? Y por tanto a las víctimas. Y bueno, pues esta manera de construir los planos a nivel cinematográfico, digamos, era una manera que nos encajaba bien junto con, por ejemplo, la música, que han escuchado un fragmento de un bolero, pero tenemos distintas músicas que van evolucionando ligadas a lo que escucha Luz, a lo que ha sustentado su vida y tal, y que luego ha resultado ser una música que hemos compuesto de manera original, todas las piezas son originales para la película, pero es que además todos los compositores, los músicos, los mezcladores, los técnicos, luego te das cuenta de que han venido comprometidos con el proyecto porque todos tienen una historia detrás. Y yo no lo sabía, además. O sea, eran compañeros, amigos o gente de la profesión que luego cuando vas hablando resulta que el que no tiene un hermano desaparecido, tiene un tío que no sé qué, el que no, al papá lo mataron, al que no. Y esto es así cada día, ¿no? Estos millones de víctimas que mirábamos ahí son muchas historias de mucha gente a la que esto le impacta, ¿no? Y que muchas veces se siente, digamos, enmudecida ante este tipo de realidades. Por tanto, bueno, pues esta manera de contemplar de Medellín, de representarlo, pues nos ha dado también una pauta. Y también estas imágenes tan generales, de alguna manera, me permitían escapar de representar a la gente de aquella época de la que habla Luz Helena con gente de la de ahora, porque no es la misma gente. Es decir, yo trato de no sacar gente en primer plano, la típica toma de portada o de crónicas en las que hablamos así de un tema general y se ve gente paseando por la calle que va o viene o tal. Yo no quería hacer eso porque la gente que vivió en la Comuna 13 en aquel periodo era una gente y la gente que vive ahora puede ser que sea la misma, pero yo no quiero que la que vive ahora lo represente, digamos. Entonces, creo que en ese anonimizar las imágenes implicamos al espectador para que digamos, se plantee por qué no hay una pauta, no hay una ayuda narrativa en la que nosotros le decimos lo que tiene que pensar o lo que tiene que construir. ¿Todo esto para qué? Aparte para que yo haga una película, digamos, y tal, ¿para qué? Bueno, pues obviamente lo que les decía al principio es un ejercicio de construcción compartida del relato. Durante todo el proceso de producción de la película hemos trabajado con Luz Helena, con la protagonista, y con todas las voces que prestan o que hubieran prestado a la película hubiéramos hecho igual. Es una manera de trabajar sistematizada en la cual nosotros somos los cineastas, nosotros somos los investigadores sociales, nosotros tenemos la última palabra como autores, pero obviamente hay una implicación y hay una serie de límites éticos muy férreos en los cuales la persona tiene que quedarse a gusto en cómo ha sido representada. Porque si no, esto no ha valido para nada. ¿Por qué? Porque al final este ejercicio de denuncia, este proceso de construcción compartida del relato, que desde lo académico lo vemos como algo apasionante y que nos gusta hacer y tal, tiene una serie de usos que nosotros también hemos ido descubriendo a lo largo del proyecto. Y que, es más, nos ha sorprendido, pensábamos que esas aplicaciones muchas veces iban a quedar solo sobre el papel, pero fíjense que para la sociedad colombiana, obviamente, sirve para levantar evidencias. Es decir, lo que les decía antes, quedan registrados estos casos y el levantamiento de evidencias se hace todavía hoy por parte de muchos colectivos sociales sobre historias que si no quedan en el más absoluto olvido. Y eso, pues como dicen ellas, como dicen las mamás de las asociaciones, que muchas están enfermas, muchas mueren de cáncer,
una salud muy frágil, muchos mueren de pena. Hay gente que se muere de pena, de verdad se lo confieso. Bueno, pues esta gente, cuando se mueran ellos, se van a morir con la pena de que no queda ningún vestigio sobre el caso de su hijo, de su marido, de quien fuera, ¿no? Además, obviamente, de denunciar y de que quede una evidencia, generamos estos espacios de reflexión, de qué hace esa otra parte de la sociedad colombiana que no hace nada respecto a esto, ¿no? O que lo niega, o que hace revisionismo histórico, o que no le conviene, o que sí le conviene que siga el conflicto para vivir un poco en ese establishment, ¿no? También para nosotros tiene una relación, digamos, más que relación, tiene una utilidad en tanto nos permite devolver lo que nos ha dado en la relación que establecemos con los colectivos sociales. Es decir, todo lo que nos aportan, lo que nos permiten acceder, todo lo que facilitan ellos, bueno, pues se devuelve a través de esta película que luego ellos utilizan para visibilizar su trabajo. También es una manera de dar trabajo a los colectivos sociales, ya que muchas de las personas del equipo de la película vienen de esos colectivos, operadores de cámara, producción, fixer, facilitadores, etcétera, choferes, no sé, este tipo de cosas vienen de esos colectivos. Por tanto, también es una manera de transferencia directa de recursos hacia estos colectivos que viven muy precarios. Y además, es cierto que la documental nos permite hacer pedagogía de estas cuestiones en multitud de foros. Este es un ejemplo perfecto de ello, ¿no? Cómo nos vamos con la película a muchos lugares para hacer estas actividades y que además, digamos, no solo es que lo cuente yo, hoy Luz no me ha podido acompañar, otros días viene conmigo o va con Alejandro o con Ingrid, que también hacen ellos por su cuenta esta labor de difusión, sino que para la propia Luz Helena tiene un componente terapéutico. Es decir, el hecho de contar, de narrar lo que haya ocurrido, que lo ha narrado muchas veces y lo narra, pero digamos, nosotros lo ordenamos, lo revisamos de una manera tranquila y respetuosa, pues ella nos dice que a ella le ha servido mucho. Y es verdad que le ha servido tanto que ella ahora implica a otras mujeres para que, mire, vean la película, hemos hecho el libro, anímese a contar su historia. Anímese a vivir y procesar ese duelo que muchas veces queda ensordecido dentro de las casas, dentro de la oscuridad de esas viviendas muy para adentro, ¿no? Y sobre todo, pues, para que al fin y al cabo no quede en el olvido y al final la sociedad colombiana tenga cada día menos cosas que reprocharse y que genere espacios de convivencia en paz bueno, que nos permita, ojalá, que los nietos, que los bisnietos de estas generaciones ya puedan decir que he vivido en una sociedad en paz, cosa que hasta ahora todas estas generaciones, por desgracia, no han podido vivir. Por tanto, bueno, pues este proceso tan interesante y tan apasionante que hoy les he venido a contar y que espero que haya sido de su interés, pues fíjense para todas las cosas que ha servido y que sirve, y obviamente encantado y muy agradecido de que me han dispuesto este foro para poder contarles, porque al final también yo siempre digo que la película no acabó el día del corte final, sino que empieza en estos momentos, ¿no? Cuando empezamos su difusión, y muchísimas gracias por haberme dejado contarles estas cosas. Muchísimas gracias, Pablo. Si estuviésemos presenciales, te daríamos un abrazo gigante y un aplauso así enorme. O sea que aquí queda un poco raro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante. Es verdad. Bueno, por eso te invité y por eso quería que hablásemos de esto. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta por aquí. Para formularte. Yo mientras hablabas, bueno, pues me acordaba lo de la violencia estructural, ¿no? Que es algo que tú y yo hemos hablado muchas veces, ¿no? De estas sociedades, y recordaba la cita de Joaquín Muñoz refiriéndose a la sociedad vasca, ¿no? Como una sociedad enferma, ¿no? Y creo que venía muy a colación en ciertas cosas con lo de la estructuralidad, de cómo la violencia en estas sociedades donde está a la orden del día está tan marcada, además en cosas tan simples como pueden ser, no sé, unas fiestas escolares o cosas así, ¿no? Y eso tú lo has vivido en Colombia. Bueno, yo no te voy a preguntar nada porque tú y yo ya hablamos mucho y luego yo le puedo hacer unas preguntas por WhatsApp y nos mandamos unos audios que parecen podcast, pero, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a dar... Son podcast. Son podcast muchas veces. Bueno, ahora se pueden acelerar, así que... Sí.
Es una ventaja. Bueno, en fin, no sé si alguien tiene algo que hablar, que preguntarte. Si veo la mano de Luis del Tel levantada, que Luis, además, yo sabía que esto le iba a gustar porque él es también creador, ¿no? Es académico y creador. Así que Luis, cuando quieras, gracias. ¿Qué tal, Pablo? Enhorabuena. Sí, sí, a mí me ha encantado la intervención y me ha encantado que en un congreso de cine se hable de cine que se está haciendo. Eso me parece que es muy importante porque llega un momento en el que se nos olvida que el objeto sigue existiendo, afortunadamente. Afortunadamente. Me gusta muchísimo una pequeña contradicción que tienes, pero que me parece maravillosa. Me parece que es la prueba de que estás haciendo una gran película. Cuando empezabas la charla nos decías, no, bueno, no hemos querido arriesgar y hemos querido hacer un documental lo más accesible posible. ¿No? Y entonces en el fragmento que has puesto después te has tenido que disculpar y decir, bueno, los planos son contemplativos, ¿no? Y yo te lo he agradecido porque realmente, sí, sí, cuando empezabas la charla me daba miedo de decir, bueno, a ver si esto va a ser una cosa didáctica. Y no, que va, que va. Enhorabuena enhorabuena primero por intentar ser didáctico, que me parece que es muy importante y en lo que estáis planteando súper importante. Y enhorabuena también por ser didáctico, pero también un poco arriesgado, ¿no? Así que enhorabuena. Mi pregunta es un poco vergonzosa, pero desconozco tanto la sociedad colombiana y siento la pregunta, pero ¿no sientes miedo rodando, haciendo esto? ¿No sentís miedo? O sea, miedo en el cuerpo, ¿no? O sea, como dice Judy Butler, es casi un trabajo del cuerpo, ¿no? Yo ibas planteando estas cosas y como realizador es que había cosas que me daban miedo hacer. Bueno, enhorabuena otra vez. Muchas gracias, Luis. Bueno, respecto a lo primero que comentabas, sí es verdad que obviamente la obra quizá está llena de contradicciones en cuanto a que hay un tira y afloja entre lo didáctico y lo artístico, pero sobre todo a mí me obsesionaba el que se entienda, yo lo decía a Ingrid, esto que se entienda, que lo entienda la gente. O sea, nosotros le ponemos en la Asociación de Vecinos de mi pueblo en Zamora esta película y la gente le tiene que quedar claro lo que ha pasado en Colombia. Eso me obsesionaba. Pero obviamente desde ahí, desde un discurso didáctico en el que quedara más o menos explicado lo que queríamos contar, sí que obviamente había y hay unas intenciones muy ligadas, por ejemplo, a toda la importancia que le da Luz a los sueños, que son trascendentes para ella y que la condicionan mucho a la hora también de cómo escribe, de cómo te narra. Yo hablo con Luz todos los días prácticamente. Y también nos pasamos muchos podcasts y aparte de que nos veíamos, porque por suerte vivo muy cerquita de ella, entonces aunque durante la pandemia no pudimos vernos nada más que una vez o dos veces, me parece que nos hemos visto, porque yo me he pasado 15 meses encerrado en casa, o sea, no ha sido broma, ¿eh? Lo de Colombia, tuvimos 5 meses de confinamiento estricto, pero es que luego nosotros hemos ido teletrabajando estricto también, entonces ha sido como una condena de 14 meses hasta ahora, hasta venir a España ahora en junio. Entonces, sí que es cierto que ha sido como muy dentro de la casa, pero había en nuestras conversaciones, sí que ella decía, es que soñé, hoy sí he soñado, o le he soñado que él me decía, o que... Y además ella lo plasma en los poemas, ¿no? Entonces, nosotros cuando le estábamos rescatando los poemas de Facebook, porque además se lo hicimos de sorpresa, no le dijimos nada de la edición del libro, entonces un día le llegamos con el libro y claro, pues le encantó y encima pues, ella ya ha articulado todo un proceso de difusión del libro en todas las organizaciones donde va, lo impacta, entonces ya genera una expectación y tal, y eso nos tiene súper contentos porque a Luz le ha dado un anclaje también con la realidad, porque ella efectivamente pasa miedo. De hecho, el último rodaje que hicimos con ella, que yo hice con ella, fue el 8 de marzo de 2000 antes de la pandemia, 2019 fue esto, ¿no? Antes de la pandemia, o 2020, perdón, 2020, justo antes de que nos confinaran, el Día de la Mujer. Y de hecho, ella en ese momento estaba en desplazamiento porque había sufrido amenazas. Respecto del miedo, yo la verdad es que no siento miedo porque, bueno, por una parte, siento que lo que hago tiene una serie de riesgos, pero tiene también un sentido, por tanto, articulo un procedimiento. El procedimiento entraña riesgos, o sea, nunca estás exento. De hecho, me escribía mi compañero Javier, con el que tengo otro proyecto
el de las madres de Soacha, que él ha trabajado mucho en Ciudad Juárez, y de hecho él tuvo que salir de Ciudad Juárez también amenazado, y me escribía algo muy preocupante, que es que las Águilas Negras, que es un grupo paramilitar que opera en Medellín, ha mandado panfletos a una universidad compañera nuestra, a FIT, bueno, pues por subversivos o por tal a distintos profesores, ¿no? Entonces los han marcado ya con nombres y apellidos. Es cierto que a nosotros es fácil localizarnos, es decir, al final tenemos una proyección muy pública en todo lo que hacemos en redes, o etcétera, entonces es fácil ubicarnos en quiénes somos los que tenemos a lo mejor un discurso más peligroso para determinadas estructuras. Pero partiendo de eso, yo es cierto que a lo mejor visto desde aquí, pues por ejemplo, a mis padres les espanta, ¿no? Mi padre cuando vio la película dijo, ya, pero esto no va a tener consecuencias. También es cierto que cuando uno hace una película documental se queda en foros, por desgracia, muy limitados. Entonces, bueno, pues tampoco tengo mucho miedo a qué pueda pensar algún malo de la vida de lo que yo he hecho. Ahora bien, te digo en conciencia, yo sé que mi estancia en Colombia tiene fecha de caducidad. Es decir, esto no te lo puedes pasar haciendo toda la vida, porque llega un momento en que te quemas. Para entrar en el territorio, que parece a lo mejor lo que más susto da, y no lo es, pero para entrar en el territorio necesitas de que uno le diga a otro, que le dice a otro, que le dice a otro, que sí te deja, ¿no? Ese proceso, yo es verdad que por mi experiencia para mis trabajos anteriores lo tengo bastante bien desarrollado, no exento obviamente de riesgo de que uno un día le falle la intuición, pero normalmente pues, soy capaz de identificar fácilmente cuando la situación no merece la pena y no pintamos nada allí y cuando no pasa nada. Y además normalmente pues, hay como todo un teatrillo en el cual cuando uno va pues, con los colectivos a hacer trabajos de acompañamiento. Por ejemplo, esas imágenes que veían de las plantas son custodios de memoria, se llaman. Estos custodios de memoria son plantas que plantan las víctimas en recuerdo de sus seres queridos y que quedan interviniendo el espacio público. Esto que hacemos en la propia Comuna 13, por ejemplo, a Luz le da mucho miedo ir. Normalmente cuando hacemos esas cosas, ella no va. Pero yo voy con los colectivos y tomo imágenes y tal, y digamos que en el marco del estar con la gente no hay problema. Ahí no vas a sufrir un ataque, porque tenemos como muy idealizado que va a ser como una cosa como súper violenta, no sé qué. Normalmente empiezan o sea, antes te lo dicen, prefieren que te vayas antes que te den un tiro, ¿no? Entonces empiezan a amenazarte, a mandarte WhatsApps, a no sé qué o tal. Yo reconozco que todavía no he llegado a ese punto. Pero en todo caso, sí que es cierto que cuando uno va solo, ya para grabar determinadas tomas o para la mayoría de las panorámicas de la comuna, yo iba con un líder social en su moto, hicimos varios días de rodaje y hacíamos grabaciones más bien discretas y siempre teniendo en cuenta que a primera hora de la mañana se hacía un check-in de seguridad, es decir, red de contactos y cómo está la situación, porque como tampoco está muy bien definido quién manda, quién no manda, quién decide, quién tal, y muchas veces lo triste de esto es que son, como dirán allá, pelados de 15 años. Entonces, claro, pero en todo caso, yo miedo es verdad que no siento porque si no, te quedas como un poco aterido, ¿no? Entonces, yo creo que no te permite hacer tu película. Pero sí que tengo claro que si sigo haciendo esto, no puedo estar eternamente en Colombia porque me va a traer problemas, obviamente. Gracias, Pablo, y gracias, Luis. ¿Has levantado la mano, Dosinda? Sí, hola a todos. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido una presentación maravillosa y muy conmovedora. O sea que me encantará cuando vea el documental. Y mi pregunta es un poco amplia, pero ya conectada con algo que has dicho. Y es un poco sobre tu espacio de enunciación. Me ha encantado como has dicho que estabas a 15 minutos de la zona donde grabas, en una zona totalmente diferente, segura, etcétera. Pero me gustaría también, hiciste la conexión del pueblo de Zamora en España, el pueblo de Zamora en Antioquia, que comentaras un poquito cómo quizá tu presencia como español te ha abierto o cerrado puertas o te ha contribuido a participar en ciertas estructuras de poder o no, cómo eres percibido
Y luego también la enunciación de, o sea, tu espacio, ¿no? Me gusta mucho que hablaste sobre la reflexividad y lo demuestras. Y luego los comentarios no son de un narrador omnisciente, sino que están escritos en palabras, estás dando la voz a la protagonista, etcétera. Pero que comentes un poquito sobre algunas de esas decisiones, ¿no?, que has tomado, de cómo, que está conectado un poco con la audiencia, ¿no? Hablas de tus padres, tu familia viendo aquí la película, pero ¿tú esperas que realmente haya muchos colombianos interesados en ver tu perspectiva de cómo sobre la situación, siendo un español, por ejemplo? Y compara o no, o forma parte de un cuerpo más amplio de producciones similares, no de españoles, pero de otros colombianos, por ejemplo. Gracias. Entonces, sí, varios círculos, ¿no? Gracias. Gracias. Sí. Gracias por tus palabras y por tu pregunta. Voy a intentar contestarte un poco a esos círculos que me has ido planteando. Respecto a qué significa ser español, o sea, abordar el trabajo siendo español, dos cuestiones que a mí me han llamado la atención. La primera, la pegada al trabajo de campo; la segunda, más en cuanto al discurso generado. El trabajo de campo sí que al principio hubo mucha resistencia. Es decir, aquí viene un español, están hasta las narices de gente que viene de la televisión alemana, de la televisión no sé qué, a ejercitar eso que ya decía Ospina de la pornomiseria. O sea, de llegar a grabar al niño con las moscas y tal, y hay que, a la mamá que le han matado al hijo, cojo la cámara y me voy para mi país y lo pongo en los informativos, eso que yo no quería hacer, ¿no? Primero, demostrar que no, que yo vivo acá, yo vengo acá a hacer el acompañamiento, vengo acá además a dar algo a cambio, que era el trabajo de documentación, porque nosotros cuando vamos a hacer el acompañamiento vamos a trabajar muchísimo, es decir, hacemos todo el trabajo de difusión para las redes sociales de los colectivos. Entonces, les damos todo el material, yo hago un montón de reportaje fotográfico, que a mí me vale muy bien porque es un archivo para mí, pero, digamos, transferimos a los colectivos. A partir de ahí vamos rebajando muchísimo la resistencia, la desconfianza, que es natural, que no es una crítica. ¿Qué ocurre? Que no sé si por coincidencia o por tal, ya no tanto de ser español, pero mi target de trabajo son las mamitas. Entonces, se me dan súper bien. A mí me adoran y me quieren, entonces tengo mucha facilidad para trabajar con ellas. Genial. Entonces, en ese de partir, en ese dialogar, compartir, tomar confianza, tomar un tintico, etcétera, etcétera, pues ahí se va reduciendo mucho la resistencia y se abren muchos espacios. Es verdad que siendo español, con Alejandro, con el compañero colombiano, él me lo decía, dice, yo solo no hubiera hecho esta película, claramente, pero además no hubiera hecho, digamos, hay muchas cosas que no nos podemos plantear, porque es que contarse uno mismo es muy duro. Yo lo entiendo porque nosotros, Ingrid y yo, estamos en proceso de abordaje de procesos de memoria en España que todavía no nos atrevemos a hacer. Porque no, porque es contarse a uno y es revisar algunas cosas que cuestan. Y es verdad que la mirada foránea a veces te despoja un poco de esas cuestiones para enunciar más desde lo reflexivo, como tú decías, para proponer unas estrategias que a veces te puedes ver muy sesgado si estás demasiado metido, ¿no? Entonces, yo estaba muy obsesionado por hacer entender, pero también por ofrecer este tipo de discurso más crudo que quizá desde la parte implicada no te atreves a hacer porque conoces a alguien que pueda sentirse molesto o porque conoces la otra ideología o la ideología contraria. Respecto a lo de la impactación, o sea, a la generación del discurso, sí que el feedback que he recibido ha sido que es una película muy internacional. O sea, con un discurso como muy para hacer entender al mundo lo que, desde los propios colombianos, es decir, cuando los colectivos lo veían los cortes preliminares, cuando las propias Luz Helena y las compañeras suyas también, esos ejercicios que hacemos un poco casi de etnografía, ¿no? De ver cómo reaccionan ellos y tal, eso que a nosotros nos viene tan bien, decían, no, pero es que esto está muy bien porque esto lo va a entender la gente cuando lo pongas en España, en Bélgica, que lo hemos proyectado, en no sé qué y tal. Ellos ven que, además, como era un proyecto con Estados Unidos, veían como que el impacto iba a ser muy bueno porque
digamos, estaba trabajado el tema como ellos querían que se trabajase, o sea, de manera mucho más honesta que no cuando ven a un medio de comunicación, cuando ven a Univision o a Discovery Channel que hacen una nota o un reportaje, un documental, lo que hagan sobre eso. Por tanto, creo que en ese sentido, y enlazando con lo que comentabas del manejo del discurso, el hecho de mirarlo con otros ojos me ha permitido manejarme en esos tres capas, ¿no? La capa de evidencia, la capa de denuncia, la capa de reflexión. Y fíjate que una de las los primeros pases, digamos, de pretest que yo hice de la película fue con un grupo de amigos que, digamos, que son de estrato muy alto. Digo estrato porque en Colombia la gente está dividida por estratos, ¿no? Y estos yo les digo estrato 6000, 6 es el tope, pero estos están... Y ellos tienen un cineclub desde hace muchos años y yo le pedí a una amiga que forma parte del cineclub que me dejara proyectar la película y hacer un conversatorio con ellos después. Y el feedback era que todos tenemos una Luz Helena sirviendo en casa, de jardinero, de la puerta, en el taxi. Digamos que ellos descubrieron esa mirada extrañada confrontada por alguien de fuera, ¿no? Entonces fue un ejercicio súper bonito porque es verdad que no toda la gente reaccionó muy bien, pero bueno, no era tampoco la intención agradar, ¿no? Pero era más reflexionar y me gustó mucho porque supuso un punto en el que la gente quedó pensando sobre algo que tiene al lado, que es que tiene alguien que te está poniendo aquí el café, que trabaja de interna en la casa, le pasan estas cosas. Y le pasa a la hermana, a la vecina, a patatino, a patatán. Entonces, sí que es cierto que esa distancia, te digo, que creo que ha sido un poco la clave para construir un poco el relato de la manera en la que lo hemos construido. No sé si he contestado a todo porque he intentado así como hacer un paquetico. Gracias. Seguro que sí. Fabio había levantado la mano. Sí, está. Hola, Fabio. Olá, tudo bem? Sim? Todo bien. Vocês conseguem me ouvir? Dá para me ouvir bem? Não. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Sim? lo ve. Pablo, ainda que eu tenha entrado depois, porque eu sou um primata virtual e tive dificuldade aqui de acessar essa sala de bate-papo, eu consegui capturar, acho eu, o essencial da sua exposição, que, como é evidente, foi muito, muito boa e muito clara. E queria te dizer que tudo que eu pude ouvir me tocou demais, porque a gente tem hoje no Brasil um presidente que apoia as milícias, que vem dessa tradição, inclusive. E é um troço muito assustador, assim, porque a gente está, nesse momento, vivendo um processo histórico muito específico que tem a ver com transformar as milícias do Brasil numa espécie de, sei lá, de solução para os problemas sociais que a gente tem aqui. Ou seja, existe um discurso hoje em dia, e eu não sei se isso também ocorre na Colômbia, de tentar defender os milicianos, dizendo que eles protegem a favela e que eles garantem, enfim, uma série de serviços essenciais que o Estado brasileiro não consegue fornecer e que, portanto, a existência e a presença das milícias seriam alguma coisa positiva e que a gente deveria, na verdade, por conta disso, apoiar esse maluco completamente desvairado e assassino que é o Bolsonaro. Então, assim, queria saber se você encontra alguma espécie de eco desse discurso também na organização da milícia colombiana e coisas dessa natureza. Porque eu confesso que, antes de começar a estudar esses assuntos, porque esses assuntos são novos no Brasil, porque antes se falava muito a respeito do tráfico de droga, mas muito pouco a respeito das milícias, e quem trouxe esse assunto à baila, inclusive, foi um cara da esquerda brasileira muito importante, que é o Freixo, que, inclusive, é o mentor da Marielle, que foi assassinada aqui no Brasil. E queria saber, enfim, se essas coisas também existem e se as pessoas têm também a pachorra e a ousadia de dizer um troço tão maluco como esse, ou seja, de dizer
que a milícia, na verdade, é uma espécie de poder civilizatório aí na Colômbia. Sí, gracias, Fabio. Fíjate que este proceso en Colombia ha sufrido una evolución muy particular. El paramilitarismo existe, pero fíjate que hay un momento en la película en la que Lucerena, justo además lo había cortado antes, porque iba un poquito más adelantado de tiempo, entonces no quería gastar mucho tiempo en el vídeo, pero hay un momento en la película en la que Lucerena narra los distintos agentes armados que están en la Comuna 13 en cada momento, ¿no? Porque van pasando, ella vive allí y van pasando. Las milicias o los grupos paramilitares surgen por la ineficiencia del Estado, como tú muy bien dices, ¿no? Hay una falta de control del Estado en determinados territorios, en estas zonas urbanas de muy difícil urbanismo. Bueno, pues me viene a la mente la película de Ciudad de Dios, este tipo de películas que, digamos, muestran un poco toda esa idiosincrasia, toda la dificultad que tiene la fuerza pública para entrar y la facilidad que tiene los grupos, digamos, delincuenciales para operar. Estos grupos delincuenciales surgen, digamos, sin un fin, nada más que robarle a la gente, y de hecho Elena lo dice que uno viene de trabajar todo el día y ahí cuando llega al barrio le quitan la paga porque sí, pero vamos, te quitan la paga o la ropa que tienes colgada en la cuerda, secando, ¿sabes? Como reacción a eso, ante la falta de capacidad policial de la administración, de control y de seguridad, surgen que, en principio, en la Comuna 13 surgen milicias que son, digamos, grupúsculos guerrilleros que luego son las propias guerrillas. Es decir, la Comuna 13 tiene una particularidad, que es que tiene un acceso al Urabá antioqueño, que es una zona de selva, entonces se llega desde ahí. Hay una ruta que se corta o se abre desde la propia comuna. Entonces desde ahí entraba armas, entraba droga, entraba cualquier tipo de gente, y estos lugares empezaron a ser controlados por las guerrillas. De hecho, las FARC llegó a controlar algunas zonas urbanas cuando la guerra en Colombia se había desarrollado en el campo, fundamentalmente. De hecho, la mayoría de la población urbana ni se entera de todo esto durante muchos años. ¿Qué ocurre? Que cuando estaban esas guerrillas poniendo orden, porque sí que esto, yo obviamente no tengo no me decanto por unos ni por otros, ni mucho menos. Digamos, uso el testimonio de Luz Helena y todo el contexto histórico, pero en ese sentido, ellos con quien estaban bien era con las guerrillas, porque ellos, digamos, eran jóvenes del mismo barrio que lo que hacían era pacificar, que la gente no robase, era la ley, ¿no? Lo que estabas tú diciendo ahora. ¿Qué ocurre? Que esas guerrillas son contrarias al gobierno y entonces llegan a pugnar con otros grupos que son los paramilitares, que esos sí están auspiciados por el gobierno. Que aquí está la conexión de lo que ocurre con lo que dices tú de Bolsonaro, que ahí está el peligro. Son ejércitos privados que normalmente arman y financian los poderosos. En Colombia, ¿qué pasó? Se dice que el padre de Álvaro Uribe Vélez, el presidente, digamos, el presidente más famoso, más mediático y más nefasto para muchos y más adorado para otros de la historia de Colombia, el padre fue el que empezó a armar a los primeros grupos paramilitares para defender al terrateniente de la guerrilla que venía y le secuestraba, le quitaba la tierra, le quemaba el cultivo o lo que fuera. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que la guerrilla se les va de las manos y empieza a constituirse con un grupo que opera a sus anchas en determinados territorios, entran en connivencia con el narcotráfico, entran en connivencia con el tráfico de armas a nivel internacional, por tanto se configuran como otro grupo delincuencial, si queremos. Eso se trató de desmovilizar, pero obviamente hay muchas voces que lo justifican. ¿Por qué? Porque fue mucha gente que estaba harta de, por una parte, las agresiones de las guerrillas, que querían desplazarlos de allí para ganar territorio, y por otra parte, de la ineficiencia del Estado. Por tanto, generamos una situación de reproche, porque allí no hay izquierda. En Colombia, si eres de izquierda, eres guerrillero. O sea, no hay una idea de socialdemocracia, o no hay una idea de... No, eso. Si eres de izquierda, eres castrochavista, comunista o guerrillero directamente. Esa es la idea que se tiene un poco del espectro político. Y ante eso, ¿cómo se lucha? Se lucha obviamente con la paz, el orden, bueno, una serie de conceptos muy asociados a lo que vende la derecha para mantener el statu quo. Entonces, sí que es cierto que el paramilitarismo en Colombia ha
discurrido por unas sendas muy específicas, pero también es cierto que al final los grupos armados de Perú, por ejemplo, contra las guerrillas tipo Sendero Luminoso, las autodefensas que se generan en muchos territorios. Yo hace 2 navidades estuve rodando en el Braem, en una de las zonas más calientes de Perú por el tráfico de droga internacional, y ahí operan autodefensas. O sea, ahí el ejército llega hasta un punto y a partir de ahí la ley la impone otro. Y obviamente se impone la ley sin respetar ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de procedimiento, ahí se ajusticia, según lo que le parezca al tipo que va en la camioneta. Entonces, sí que es cierto que quizá hay muchas similitudes en cómo están aplicando la fuerza contra la población civil, que lo que hacen es aprovechar estos contextos en los que se ven legitimados para aprovechar para quedarse con territorios, para desplazar a personas y sobre todo para aplicar rencillas personales en muchos casos, envidias. Bueno, ahí empezamos a meternos en una serie de cuestiones ya casi, en España diríamos de puerturraco, pero sería una cosa como muy, muy concreta ya, ¿no? Porque al final, con otras víctimas que hemos conocido, al final, mira, con Reinalda Chaverra, que estamos trabajando también haciendo otro proyecto documental. Ella es una mujer chocoana que fue secuestrada por los paramilitares. Dentro de su familia había guerrilleros y paramilitares. Dentro de la familia extensa. Y en medio de ese contexto de violencia tenía que vivir ella. Y ella fue secuestrada por un grupo paramilitar que iba a atacar a esa rama de la familia. Entonces, digamos que todo se configura sobre todo con una impunidad por parte de quien opera, que a mí, por ejemplo, por lo menos me parece flagrante y me llama mucho la atención que nadie diga, oiga, paremos la maquinaria, que esto no puede, pues pasa y pasa cada día, además, porque sí que es cierto que se ha conformado, después de 60 años, se ha conformado, digamos, toda una estructura del conflicto. Entonces hay muchas empresas, muchas familias, muchos sectores sociales que viven favorecidas por el conflicto. Porque hay negocios, porque hay maneras de hacer, empresas de seguridad, no sé qué, tal, acceso a tierras, por ejemplo. Cómo desplazaron a mucha gente en tierras que luego revendieron por una 20ª parte de su valor. Y así hay terratenientes que son riquísimos, pero que han obtenido sus recursos de manera ilícita. Y es que además a eso hay que sumarle todo a lo que contribuyen las milicias y los grupos paramilitares al narcotráfico, porque se habla de que más del 50% del PIB colombiano está de alguna manera permeado por el narcotráfico. O sea, al final no puedes garantizar que un peso que tú recibes de salario esté garantizado que no es del narco, porque eso no se puede. O sea, hay muchas maneras de filtrar, ¿no? Entonces, muy complejo el escenario, pero vemos cómo se ramifica en otras sociedades también muy complejas como la que tú planteas y que, por desgracia, vamos hacia un camino de mucha incertidumbre y sobre todo muy peligroso, ¿no? No nos permite ser muy optimistas la deriva que está tomando ahora mismo Brasil. Muchas gracias, Fabio y Pablo. No sé si hay alguna pregunta más o podemos ir finalizando. Quiero decir, llevamos desde las 6 y yo creo que... Bien, de todas maneras, si alguien luego tiene cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues es ponerse en contacto con la organización y nosotros le facilitamos con el consentimiento de Pablo, si me lo da aquí, el correo electrónico para que puedan ponerse en contacto y demás. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han estado presentes, muchísimas gracias a Pablo por tu trabajo y por la interesante charla tan didáctica como siempre. Siempre es un placer escucharte, ya lo sabes. Y nada, a los demás, muchísimas gracias por haberos quedado. No sé cómo va el fútbol, pero bueno, ya nos lo dirán. Nos vemos mañana, si alguien quiere, y yo espero que sí, mañana a las 5 de la tarde. Y volvemos a hablar de cine, de literatura y arte, que es lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Pablo. Y nada, es un placer veros a todos. Y nada, descansar. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao.